¿Cómo recontar un cuento? Vamos a aprender cómo podemos recontar, es decir, contar una historia o cuento solamente los pedazos más importantes. Entonces, aprenderemos cómo podemos recontar ese cuento. Para recontar un cuento tenemos que decir qué pasó al principio, después y al final de un cuento. También es importante saber qué personajes estuvieron en el cuento y cuál era el escenario. ¿Por qué tenemos que recontar un cuento? Pues eso nos enseña si hemos aprendido ese cuento correctamente y nos acordamos de todo lo que ha pasado. También puede ser algo muy divertido, ya que tú puedes contarle ese cuento nuevamente a uno de tus amigos. Lo más importante que tenemos que recontar son los personajes, es decir, las personas o animales que estaban en el cuento, el escenario, que es el lugar donde llevaba a cabo ese cuento, donde ellos estaban en el cuento, y las cosas más importantes que pasaron en el cuento, primero, después y al final. Por ejemplo, recontemos el cuento de Los tres cerditos. Podemos nosotros saber que en Los tres cerditos, los personajes eran tres cerditos y un lobo. Y se trata de unos cerditos que estaban en el bosque y se metieron un poco de problemas con el lobo. Entonces, podemos recontarlo de esta manera. Al principio, habían tres cerditos que empezaron a construir sus casas para protegerse del lobo. Al principio, uno de los cerditos construyó la casa de paja, pero no era suficientemente fuerte, y el lobo la derrumbó. Después, el segundo cerdito, el mediano, construyó su casa de palo, pero no era tan fuerte y también el lobo la derrumbó. Al final, sabemos que el tercer cerdito construyó la casa de ladrillo y el lobo no pudo entrar. Así que yo ya expliqué lo que pasó al principio, al después y al final. No conté todo el cuento, solo las tres partes más importantes para que alguien más me entienda todo lo que pasó en ese cuento. Ahora sí, tú ya sabes cómo recontar un cuento. Nunca olvides de usar las palabras al principio, después y al final y decirme lo que ocurrió y también los personajes y el escenario.